Chao, yo también, querido. Un Bueno, beso grande. Oscar González Oro, periodista, charlando con nosotros. Linda charla, Linda, que no deja de ser triste charla. Doctor Santamaría, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Todo Muy bien? Todo bien. Bueno, estamos con este tema de las secuelas del COVID que vos lo trajiste antes que nadie. Ahora están todos los portales. Yo te mandé un link hoy de Infobae que me llamaba la atención, que decía, desde cansancio hasta niebla cerebral, los síntomas persistentes de COVID-19 que preocupan, pero quiero reconocerte que vos lo venías diciendo hace rato, cuando poca gente decía que, ojo, no con contagiarse, con lo que deja el COVID, ¿verdad? La verdad que hoy los números mundiales son, hay 20 millones de infectados en el mundo, 700.000 muertos, esa es la cifra, y estamos empezando a conocer qué hace el coronavirus. Por eso trajimos hace unos días a tu programa las consecuencias, gente que se cura del coronavirus, pero queda con secuelas, algunas temporales y algunas permanentes. Le contábamos a Johnny la semana pasada que en Inglaterra tuvieron que armar un hospital para después de la enfermedad. Esto es muy importante y ahora acá lo acaba de hacer el Sanatorio Güemes, también se está haciendo en Italia y escuchá estas cifras. A ver. El 80% de los pacientes que tuvieron coronavirus y vos los estudiás, tienen alguna alteración neurológica y cardíaca. Gente que parece Pero que está bien. 80%. 80%. Es mucho, mucho, mucho. Gente que no tuvo síntomas. Suponete, yo tengo coronavirus. Sí. Se me pasa y aparentemente estoy bien. Me hago una tomografía de cerebro. ¿Y te deja mal el cerebro? Y el 50% tiene alteración del cerebro. ¿Pero de qué tipo? ¿Grave, leve? A nivel neurológico trae alucinaciones, trastornos de insomnio, pérdida de la memoria. Un síntoma que vos decís, algo me pasa, como si tuvieras un aura de epilepsia, y no sabés qué tiene. Yo conozco mucha gente, no tan grave como decís vos, pero el tema de la fatiga. Mucha gente que tuvo... Y dice, desde que tuve no me recuperé más, estoy cansado, no tengo fuerza. Esto que decís es muy importante. Al principio se creyó que la fatiga era causa, todos aprendimos que el coronavirus, este virus afecta el pulmón. El tema respiratorio. Ahora hemos aprendido que afecta básicamente los vasos sanguíneos y produce inflamación de los vasos sanguíneos. Esa fatiga que la gente tiene es por alteración de los vasos. A nivel cardíaco, te traje un corazón... ¿No se mueve la sangre a la velocidad que debería moverse? Los vasos sanguíneos se inflaman y entonces como hay vasos sanguíneos en todos los órganos del cuerpo, por eso hay afectaciones neurológicas, pulmonares, que ya sabíamos, cardíacas, hepáticas, digestivas. De hecho, el Ministerio de Salud acaba de poner, hace la semana pasada, síntomas de coronavirus, náuseas, vómitos y diarrea. Antes no hablábamos de eso. No, eso te iba a decir, esto es nuevo de hace... Es nuevo. En el protocolo del Ministerio de Salud está puesto hace tan solo 7 días. Y a nivel cardíaco... Pará, lo de los vasos no contaste. Es como una manguera que se le ensanchan los bordes y pasa menos agua. La pared se inflama y entonces como todo lo que nosotros somos llega a través de la sangre, el oxígeno, los nutrientes, las vitaminas, me altera... ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a estudiar, te traje un corazón bien grande, altera los vasos, saco así, la pared interna del corazón se llama endocardio, da endocarditis, inflama esto gordo que ves acá, que es el músculo cardíaco, da miocarditis, y altera la membrana que cubre el corazón, se llama pericarditis. Altera el electrocardiograma, da arritmias cardíacas. La gente tiene taquicardia, el corazón le late, dice, estoy nervioso. No, es una alteración porque los vasos que irrigan al corazón, estas que están acá, que son las arterias coronarias, están irritadas. ¿Pero eso sin tener síntomas? Sin tener el 50%. Pero son cifras altísimas, Doc. Perdóname que te interrumpa, pero me decís 80 de daño neurológico, 50% que te afecta la arteria. 2 países estudiados y publicados científicamente. Inglaterra, que lo contamos la semana pasada. Hoy traigo los datos de Italia y me acabo de enterar esta semana, ayer, que lo sacaron en el Hospital Güemes y están estudiando qué consecuencias tarda y cómo afecta a todos los órganos y estamos viendo complicaciones que duraban 1 mes o 2 meses
y estamos viendo pacientes que las enfermedades se estiran y a algunos le queda de manera crónica. Y algunos piensan que el coronavirus podría generarse como enfermedad crónica en algunos pacientes. Y además, como es tan reciente, que tiene 8 meses, no sabemos cuándo termina. Ese es el gran problema. Este es el factor más importante. Estamos aprendiendo todos los días y estamos juntando casuística de pacientes. Mirá, te completo con la nota, ¿no? Que yo te había mandado el link ese, creo que era de Clarín o de Infobae. Infobae. El síntoma más persistente y más desconcertante es la fatiga. Perdóname que yo vaya de vuelta a eso, pero te digo porque lo he escuchado de 3 personas cercanas a mí que tuvieron COVID, ya están a punto de terminar el ciclo, uno ya lo terminó, ¿no? Y me dice, y ya han pasado varios días de otro que ya lo terminó y no me recupero. El tema es la fatiga también. Mucha gente pensó al principio que la fatiga era pulmonar, como el coronavirus afecta el pulmón, dice, bueno, le falta el aire. No, se está viendo que este virus irrita los vasos sanguíneos, produce cansancio, dolor muscular, que le llamamos miositis, artritis, y entonces vos y yo lo llamaríamos fundido, cansado, fatiga, se llama astenia. Es un cansancio, un paciente lo definió muy bien, lavo los platos y me canso de lavar los platos. Digo, a pequeños esfuerzos, me peino y me fatigo. Claro. Bueno, déjame sumar a la charla, sumate vos si querés, tenemos 2 médicos para hablar, el doctor Oscar Cingolani, fenómeno que lo vemos siempre con Feynman, que es profesor investigador de la Universidad Johns Hopkins, y el doctor Martín Strijewski, así se dice, difícil, del CEMIC, jefe de internación del CEMIC. Oscar, ¿cómo te va? Un abrazo grande. Bien, bien, ¿qué tal, Johnny? ¿Cómo estás? Un abrazo y un gusto de verlo a Martín, que trabajamos juntos en CEMIC hace tiempo. Hola Martín, ¿cómo te va? Hola Johnny, ¿qué tal? Qué gusto, qué sorpresa verlo a mi amigo Oski del otro lado, con el cual tenemos comunicación frecuente. Bueno, me gusta que enorme médico, gran médico, enorme. Me gusta que se conozcan, así charlamos todos entre nosotros. Está el doctor Santamaría, Lucas Morando. La primera pregunta para los dos, empiezo con Oscar, es ¿por qué en Argentina no llegamos nunca al pico, Oscar? ¿Por qué estamos siempre esperando y no llega nunca al pico? Y bueno, porque sigue habiendo contagios, porque tal vez no se haya testeado agresivamente de entrada, cuando se planteó la cuarentena estricta al principio de esta ya cuarentena que dura 5 meses para ustedes. Y bueno, están teniendo una movida lenta, ascendente de casos, que en algunos países se vio, en otros no. Nosotros en Estados Unidos tuvimos un primer pico que cayó y después cuando se relajaron las medidas volvimos a tener un segundo pico que ahora se está controlando de a poco de nuevo. Y todo parece no tener relación con la cuarentena estricta, sino más bien con el distanciamiento social, el uso de máscaras y el testeo agresivo, que entre paréntesis nosotros acá en Estados Unidos tampoco lo hicimos adecuadamente, Claro. ¿no? Pero entonces tengo que repreguntar, y le pregunto también a Martín, no era tanto la cuarentena. Vos decís 150 días de cuarentena o 140, no hace a la efectividad en sí del control. Bueno, es como dice Oscar, ¿no? Nosotros tuvimos 150 días de cuarentena y tuvimos 5.4 casos por cada 1.000 habitantes. Eso es el doble de lo que tuvo Alemania. Así que, y Francia tuvo 3.1 por cada 1.000 habitantes. Así que tuvimos más casos por habitantes que los que tuvo Francia. O sea que la cuarentena per se, la gente circula porque los seres humanos necesitan circular, necesitan hacer sus cosas, necesitan trabajar, necesitan vivir, necesitan comprar. O sea que la cuarentena per se es una medida que aplana la curva, pero no evita el contagio. De hecho, hemos tenido, como les digo, mucho más contagios que países europeos de los cuales nos horrorizábamos. Claro. Así Oscar, que... sí. Oscar, entonces 150 días de cuarentena o 140, ¿a vos te parece una buena estrategia? ¿No es la única estrategia? ¿Cómo lo ves? Bueno, mi humilde opinión, yo hubiese aprovechado la cuarentena al principio, hubiese hecho una cuarentena de 6 semanas, que de paso aprovecho de decir que fui uno de los primeros que felicité a Argentina por haber hecho una cuarentena tan precoz y agresiva, pero en ese momento hubiese actuado y hubiese tomado medidas un poco más agresivas. Testeo importante, haber aprovechado los primeros 2 o 3 meses para hacer un sistema de testeo de trazadores y de aislamiento de focos infecciosos, proveer al personal de salud, adiestrarlo y proveer de material adecuado y actuar activamente, no simplemente pensar que con la cuarentena el virus se iba a ir o se iba a agotar, porque eso ya lo sabíamos de antemano que no iba a ser así.
Claro. Claudio, ¿les querés preguntar por el tema que estamos charlando acá, las secuelas, lo que vos quieras? Sí, Oscar, te quería preguntar un trabajo que vi en Science, que tienen ustedes en Estados Unidos unos reactivos con saliva que fabricarían 2 laboratorios, que uno se lo podría hacer en la casa y que podría salir la gente mucho mejor porque sería menos específico, pero más práctico para parar la pandemia. ¿Qué sabes de eso o qué nos podés contar? Sí, son esos test rápidos que estamos tratando de hacer. No tienen la sensibilidad y la especificidad de la PCR, pero tienen la ventaja de que uno se lo puede hacer de una manera muy fácil en la casa y tener resultados rápidamente, con lo cual se está considerando en la instancia de que se abran las escuelas y comiencen las clases, de hacer testeos rápidos, masivos, cada 2 o 3 días seguidos para rápidamente identificar quiénes están infectados y quiénes no. Lo ideal sería hacer un test más rápido que la PCR, pero con el mismo principio, que se llama LAMP, que tengo entendido que Argentina había estado trabajando en eso. Esos tienen alta sensibilidad y especificidad y uno puede tener también en minutos o en 1 hora los resultados, que es lo que estamos usando nosotros acá en nuestro hospital. Martín, ¿qué secuelas están viendo ahí en el CEMIC que deja el coronavirus, que recién nos charlábamos un poquito con Claudio? Bueno, la verdad que muchos de los pacientes de la primera ola, que fueron pacientes jóvenes, no tienen mayores secuelas. Algunos tienen astenia realmente como cosa clínica significativa y hemos visto algunas secuelas puntuales, pero no en la mayoría de los pacientes, por lo cual no quisiera decir que esto da vasculitis en todos los pacientes, ni mucho menos. Y si lo hiciera, y Oscar lo sabe bien, puede ser clínicamente no significativo el problema. Entonces trataría de no alarmar a la gente, es decir, que la mayoría de los que se recuperan, que quedan con cierta fatiga o astenia, y esa astenia tiene que ver porque esta enfermedad produce inflamación y eso produce mediadores inflamatorios que producen un catabolismo en el organismo y eso después el organismo tarda en recuperarse, está esa sensación de cansancio y demás, que no tiene que ver con una enfermedad cardiorrespiratoria secuelar, sino básicamente con esta tormenta inflamatoria a la cual estuvo expuesto el organismo. Claro. Pero Oscar ya hace tiempo me había comentado de los casos que habían tenido puntuales de buscar miocarditis o inflamación miocárdica en pacientes con COVID, así que creo que nadie mejor que él lo puede decir. ¿Oscar? Sí, hay una cosa que quiero hacer hincapié y es que en todas las infecciones virales, ya sea por rinovirus, sincitial respiratorio, ECO, Coxsackie, influenza, hay secuelas. Lo que pasa es que nunca antes hemos buscado los médicos con resonancias magnéticas a 2 a 3 meses qué es lo que pasa en el corazón, lo mismo que en el cerebro. Entonces estamos encontrando hallazgos que por ahí en otras enfermedades virales no las buscamos y tal vez sí, haya un poquito más. Nosotros ahora vamos a reportar otro trabajo en el cual encontramos en los ecocardiogramas de algunos pacientes disfunciones del corazón localizadas, pero son asintomáticas y creemos que eso a los 2, 3 o tal vez 4 meses se van a ir. No hay que alarmar a la gente, como bien dijo Martín. Recordemos que la mayoría de la gente la pasa bien, con muy pocos síntomas, se recupera en la casa y esos pocos que están cansados, bueno, en esos estamos buscando muchísimas causas, estamos haciendo muchísimos tests que en otras infecciones virales no las hacíamos. Entonces ahora estamos encontrando cosas con métodos modernos que en realidad no sabemos qué hacer con los resultados. Lucas. Les hago una cortita a los dos. Sé que por ahí es una respuesta de 1 hora, pero les pido que sean breves porque les voy a hacer una pregunta general. Los dos cuestionaron la cuarentena, argumentando que no era la forma de combatir la pandemia. ¿Qué soluciones se imaginan, digamos? ¿Qué podemos aprender de los países que hicieron las cosas mejores que nosotros? Martín, ¿querés empezar vos? Bueno, yo la verdad que como Oscar, a mí la cuarentena me pareció una medida valiente, porque con pocos casos se decidió cerrar el país y eso, como decía Oscar, nos daba tiempo a preparar el sistema de salud, a proveer de equipos médicos, a aprender de la enfermedad, a ver qué estaban haciendo otros países y entender mejor qué podíamos hacer. Ahora, dicho esto, el sostenimiento en el tiempo de la cuarentena ha mostrado que, si bien aplanó la curva de contagios, tiene consecuencias que no son menores. Por ejemplo, en Estados Unidos, del exceso de mortalidad que se ha visto este año, el 70% es por COVID, pero el 30% es por otras causas. ¿Por qué? Bueno, tratamientos oncológicos que no se reciben a tiempo, gente con dolor de pecho que no consulta en las guardias porque tiene miedo de contagiarse y llega con un infarto. Y a eso le sumamos las consecuencias psicológicas de las cuarentenas que están bien estudiadas en epidemias previas, como los trastornos emocionales, la ansiedad, la depresión y demás.
Y aparte, el otro efecto de la cuarentena, y yo no puedo hablar mucho de esto, es la economía, ¿no? Porque nosotros sabemos que la pobreza infantil, que iba a ser 54% para fin de año en la Argentina por la UNICEF, está estimada en 62%. O sea que el COVID ha incrementado esta pandemia, cuarentena y demás, va a incrementar la pobreza infantil. Entonces, uno como político, y por suerte ni Oscar ni yo somos políticos, tiene que plantearse bien qué vamos a hacer, qué vamos a elegir. Porque acá no hay una opción donde no hay daño. Hay que elegir el menor de los daños para las personas y para la economía del país. Así que me parece que si la cuarentena es en todo el país, se puede repensar tal vez y decir, bueno, el primer impacto fue en Cava, el segundo impacto va a ser en el AMBA. Ya les doy un número. Cava tiene 24 pacientes cada 1000 habitantes. AMBA tiene 12. ¿Ustedes piensan que AMBA no va a tener 24? Yo pienso que sí. Totalmente. Va a tardar tiempo, pero va a ocurrir. Totalmente. Entonces, ¿por qué no repensamos la cuarentena por lugares geográficos? Lo digo en voz alta, yo no soy político, así que no puedo opinar mucho, pero pensarlo por geografía y por casos potenciales a futuro y empezar a tomar medidas donde la situación realmente está estirando o poniendo sobre las cuerdas el sistema de salud. Oscar, para cerrar vos, ¿cómo lo ves lo que te pregunto? Totalmente de acuerdo con lo que decía Martín. Voy a ser un poquito pragmático. Yo abriría la cuarentena, la haría inteligente, como dijo Martín, empoderaría a la ciudadanía, le diría a los ciudadanos de que en realidad tomen conciencia, se cuiden y que no tengan que hacer trámites, permisos y demás para salir, y haría un testeo agresivo de trazadores y actuaría acorde a eso por zonas con muchos más test de los que se están haciendo. Eso es lo que haría ahora para cambiar. Lo sintetizaste muy bien. Lo que no entiendo es por qué estamos tan mal con los testeos. No sé, Oscar, pero vos ves la famosa tabla de posiciones de los testeos, estamos en el fondo, ¿no? No sé, porque aparte escuché ya hace meses que estaban trabajando en test y yo creo que hoy por hoy está comprobado que los países que están testeando poco, es el caso de México, es el caso nuestro en Estados Unidos, les ha ido mal. Y aquellos que han testeado mucho y agresivamente, como el caso de Nueva Zelanda, les ha ido mejor y han logrado aplastar la curva, por así decirlo. Gracias a los dos. Un lujo, de verdad, escuchar a gente que sabe tanto y que explica tan bien. Interesante. Gracias, Oscar. Gracias, Martín. Bueno, saludos Gracias a todos. a Ok, después hablamos. Un abrazo enorme. Chao. Me gusta la comunidad científica en el aire, doctor, ¿no? Marcelo Padovani, ¿cómo le va?